Ahora sí. Bueno, eh, es extraño dónde estoy yo ahora, ¿eh? De alguna manera sí, soy ingeniero en sistemas, pero lo gracioso es que yo he trabajado en hospitales por casi 15 a 20 años. He trabajado en el gastro, en el Instituto de Gastroenterología, por casi 8 años. Antes de esto estuve trabajando en la Escuela Técnica de Salud, también está relacionada con la medicina y con la formación de técnicos superiores a nivel de enfermería y radiología. Entonces, yo creo que es ahí donde empezó a cambiar mi vida, porque de alguna manera estar trabajando en la Escuela Técnica de Salud hace que estemos trabajando con gente joven que quiera trabajar, que quiera estudiar, que quiera, que quiera al final de cuentas alcanzar una profesión de técnico superior. Y es entretenido, creo que ahí fue donde empecé con mis primeras armas, entre comillas. Luego me fui al gastro, donde estuve casi 8 años. En estos 8 años incluso llegué un momento a hacerme cargo del complejo hospitalario Viedma en todo lo que son los sistemas de información. Pero es bien delicado trabajar en una institución pública, en especial en el Viedma. El Viedma es una institución grande, ¿sí? Tiene muy buenos profesionales, pero a veces cuando uno quiere contentar a todos es bien complicado, no se los puede contentar a todos. Entonces, estuve en ese cargo muy poco tiempo, presenté mi carta para volver al gastro y continuar haciéndome cargo de ese hospital. Por suerte aceptaron mi carta y estuve ahí durante casi 8 años, hasta que lo conocen al doctor Villarreque, han debido escuchar él. El doctor Villarreque ha sido rector de nuestra universidad por casi 8 años. ¿Sí? Es un profesional muy bueno, es un líder como muy pocos he conocido. Y llegaron a contactarme justamente porque me dijeron que en mi tiempo libre se dieron cuenta de que yo dictaba clases y además empezaba ya a trabajar justamente con esas plataformas, ¿no? Que están ahora de moda. Y me dijeron, bueno, deja el hospital y vente a trabajar con nosotros. Realmente era interesante la oferta. La pensé un poquito, pero no mucho tiempo. Así que dije, bueno, dejamos todo y nos vamos a la universidad. Yo estoy trabajando en posgrado los últimos 6 años, en la unidad de posgrado justamente. Y en la unidad de posgrado empecé justamente a organizar un poquito todo el tema de las maestrías, los diplomados y todo esto, y a poner en marcha una nueva plataforma de entrenamiento. Básicamente es la que la universidad estuvo usando oficialmente estuvo usando hasta hace un mes. Ustedes han escuchado ahora en el periódico y en los medios de comunicación dice de que la católica ahora es Neo, es G Suite y es 365. Justamente hemos adquirido licencias de uso para utilizar toda la plataforma G Suite de Google, la plataforma 365 de Microsoft y además hemos implementado una nueva plataforma que se llama Neo, justamente. Y, y bueno, esto es para pregrado. Para posgrado nos han permitido continuar con la plataforma que estamos trabajando hasta hoy y hemos trabajado durante los últimos 5 años, que se llama Moodle. ¿Ok? Entonces, la verdad, las dos plataformas son excelentes, son muy buenas, pero particularmente me gusta mucho Moodle por la versatilidad, la flexibilidad que tiene. Entonces, he estado trabajando en este ambiente los últimos 5 años aproximadamente y me invitaron a poder ser parte de este diplomado. ¿En qué sentido? Resulta de que cuando venían como ustedes, personas a poder trabajar en el diplomado en docencia, entraban directamente al primer módulo, teorías y prácticas del aprendizaje, y muchos tenían la suerte de comenzar a trabajar con Ingrid Salazar. Ingrid es psicóloga, tiene muchas especialidades, pero tiene el ímpetu de trabajar justamente con estas cosas nuevas, los entornos virtuales de aprendizaje, dinámicas en línea y cosas así bien interesantes. Y resulta de que ella entraba en la primera clase, empezaba a trabajar y se daba cuenta de que de los 35 estudiantes que antes eran en el aula, bueno, pues unos 20 perdían más el tiempo en ver cómo funciona una plataforma que realmente
abocarse a lo que la materia era. Entonces me dijeron si podíamos hacer un taller inicial donde les expliquemos a los estudiantes cómo usar la plataforma, que es Moodle justamente, a lo largo de los meses que dura el diplomado. Yo les dije, sí, bueno, la instrucción inicial era, en concreto, explicarles cómo funciona la plataforma desde dos puntos de vista, el de docente y el de estudiante. ¿Sí? Es decir, como ustedes lo que quieren hacer es dictar docencia, entonces les mostraremos una herramienta que justamente puedan utilizar a lo largo de su vida profesional. ¿Y qué mejor si no utilizar Moodle en la vida profesional? Bueno, entonces estaba interesante. El taller lo dividíamos en 2 días. Hacíamos un día como hoy, 3 horas, y luego pasábamos al día sábado, donde hacíamos 5 horas. O sea, imagínense el día sábado, es súper pesado, ¿eh? Y por si acaso, como ustedes están, bueno, no, ustedes están en la versión virtual, no se van a preocupar. Si les da hambre, apagan un ratito su cámara, como a la mitad del curso, terminan la cena y vuelven, ¿eh? Así que nadie se da cuenta. Pero era bien pesado los sábados, porque teníamos que trabajar desde las 8:30 hasta la 1:30, imagínense, era bien pesado. Entonces, pero bueno, así hemos trabajado durante unas 2, 3 versiones. Pero aquí ocurría algo. Como yo les daba a los estudiantes la plataforma desde dos puntos de vista, desde el punto de vista profesor y desde el punto de vista docente, o perdón, desde el punto de vista estudiante, les encantaba a todos los que estaban participando en el taller. Y cuando terminábamos el taller me dicen, ok, como estudiante yo voy a usar la plataforma Moodle aquí en la universidad. Y me encanta, puedo hacer esto y demás. Pero, ¿qué va a pasar cuando me vaya de acá? ¿Cómo puedo utilizar la misma plataforma fuera? Entonces fue ahí donde ya empezamos a evolucionar, si quieren, el, el, el taller, y dejó de llamarse taller Moodle para llamarse taller EVA, porque justamente EVA es la abreviación de entornos virtuales de aprendizaje. ¿Cuál es la idea? Si bien para que ustedes, por ejemplo, utilicen Moodle como estudiantes no hay ningún problema porque la vamos a usar durante los siguientes meses, pero no van a poderla usar desde un punto de vista profesor. ¿Por qué? Porque para que ustedes lo usen como profesor con sus estudiantes, muchos de ustedes llevan clases en otro lado, necesitarían tener accesos de profesor a la plataforma. Y la plataforma en la que ustedes van a trabajar durante los siguientes meses está implementada en los servidores de la universidad. Entonces, por ende, no van a tener acceso. Así que empezamos justamente con esa idea para cambiar el nombre del taller y denominarlo Taller EVA. Vamos a dividir la clase, el taller, perdón, en dos clases, entre comillas. Una, el día de hoy, donde vamos a ver en concreto qué son los entornos virtuales de aprendizaje. Y les voy a dar a conocer una plataforma sencilla a muchos de ustedes, que es la que hoy más se trabajan a nivel de colegio e incluso universidades, ¿sí? Y ahí vamos a hacer un break y vamos a retornar el día sábado, pero el día sábado no vamos a trabajar mucho, así como ahora en la plataforma, sino que vamos a trabajar, les voy a dar una pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña charla durante unos 45, 50 minutos, y luego el resto del trabajo va a ser en la plataforma, ¿sí? Entonces ustedes van a tener más trabajo que el paralelo 2, porque hay un paralelo 2 que está trabajando. Generalmente los talleres son 3 horas de videoconferencias, así como está. Empezamos hoy 3 horas, el sábado o la siguiente clase es en otras 3 horas y ahí termina el taller. En mi caso es un tanto diferente. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los entornos virtuales de aprendizaje y el día sábado les voy a explicar cómo acceder a nuestra plataforma, cómo interactuar con la plataforma a lo largo de los siguientes 4 días. Vamos a empezar con actividades básicas el día sábado, vamos a tener otra actividad para el domingo, para el lunes y terminamos el martes, ¿sí? Pero no se preocupen, o sea, son actividades sumamente sencillas cuyo objetivo en concreto es que ustedes sepan cómo trabajar con la plataforma y practicar un poquito.
para que a lo largo del semestre no estén tropezando con esto. Entonces, básicamente va a ser la programación de las actividades que vamos a tener. Vamos a empezar hoy, no vamos a estar más de 2 horas, ¿sí? Son las 7:20. Más de 2 horas no creo que estemos, porque realmente trabajar de esta manera a través de una videoconferencia es bien pesado, ¿eh? Hay clases que sí he terminado dando de 3 horas, pero realmente terminan rendidos todos, en especial ustedes, porque 3 horas frente a una computadora es sumamente pesado y no es nada pedagógico. Así que vamos a estar, no creo, más de 2 horas. El día sábado vamos a hacer 1 hora de videoconferencia y el resto del trabajo va a ser en línea. Para el día sábado, yo voy a primero entregarles el plan de clases, ¿sí? El día sábado se los voy a entregar, no se preocupen, donde van a estar enumeradas todas las actividades que vamos a ir realizando el día sábado, domingo, lunes y martes, con fecha, con hora y con una explicación que no va a haber dónde perderse, ¿sí? Este plan de clases se los voy a entregar el día sábado, ¿sí? Más que nada porque hemos hecho un cambio en la programación y tengo que ajustar un poco. Me hubiese gustado entregárselos hoy. Lo tengo, pero las fechas van a variar, así que prefiero hacerlo esto el día sábado sin ningún problema. Además de que el día sábado también, para el día sábado, ustedes van a tener el usuario y contraseña de acceso a nuestras plataformas. Entonces les voy a explicar cómo acceder a la plataforma, qué podemos encontrar en la plataforma, cómo ver las notas, cómo obtener un código de recaudación para ir pagando sus mensualidades, por ejemplo. Sí, es un pequeño briefing que yo les voy a dar al principio y luego de lleno vamos a empezar a trabajar con la plataforma. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que para romper el hielo con los que han conversado estaba muy bien. Ahora me gustaría ya hablar un poquito de lo que va a ser el taller con ustedes esta noche. Me van a permitir, voy a compartir con ustedes en mi escritorio. Y lo que vamos a hacer en concreto es, en primer lugar, antes de trabajar con cualquier plataforma y demás, creo que la gran mayoría tiene correos de Gmail. ¿Hay alguien que no lo tenga? ¿Todos tienen cuentas de correo de Gmail? ¿Sí? El silencio otorga. Buenas noches, sí. Hola, Sí. ok. Eso quiere decir que sí, la mayoría. Muy bien, entonces no me voy a preocupar por eso. Vamos a empezar ya. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y voy a buscar la presentación para que podamos ya empezar a trabajar un poquito. ¿Tenían planes para hoy? No, ¿no ve? Todos están en casa cuidándose, ¿cierto? Sí. A dormir temprano. Está bien. Eso es medio subjetivo. Bueno, a ver. Entonces, antes de aprender a correr, antes de empezar a caminar, siempre es bueno aprender a gatear un poquito, ¿sí? Lo que yo quiero ahora es darle una pequeña presentación de lo que es un entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Es básicamente una noción general de lo que es. Y luego vamos a ir a trabajar ya de una forma más práctica con justamente una plataforma que la vamos a ver después. Como ya todos tienen un correo de Gmail, entonces no vamos a tener problemas para trabajar con esa plataforma. Primero vamos a poner en claro algunas definiciones que son con las cuales vamos a ir hablando a lo largo de estos días, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? O EVAs, justamente es lo que yo les decía, ¿no? EVA es un entorno virtual de aprendizaje, que en esencia es básicamente es un sistema de información, no es ninguna otra cosa, es un programa que ha sido diseñado para poder ayudar a los profesores la gestión de cursos, básicamente, no la gestión de los contenidos, porque para la gestión de contenidos nos basta con un grupo de WhatsApp, así de fácil. En este caso, un entorno virtual de aprendizaje sirve en concreto para gestionar un curso virtual en concreto. Eso es en esencia lo que un entorno virtual de aprendizaje es. Lo bueno de estos entornos virtuales de aprendizaje es que pueden seguir el progreso de los estudiantes.
¿sí? Puede ser controlado por los profesores y por los mismos estudiantes. Podemos, por ejemplo, nosotros como facilitadores ir viendo cuál es el progreso de aprendizaje de nuestros estudiantes, o perdón, no aprendizaje, sino de asimilación del conocimiento. Por ejemplo, ir viendo si descargaron los documentos, cuántas veces entraron a participar al foro, si intentaron subir su trabajo, si han estado navegando en la plataforma para poder ver un poquito los contenidos. Todo este seguimiento se lo puede realizar desde un punto de vista de profesor y también de estudiante, depende mucho de la plataforma que vayamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, no es tanto para un control de evaluación, esto ya lo vamos a ver después. Hay una cosa que hay que mencionar y que sí es importante que ustedes también entiendan. Si bien estas plataformas, estos entornos virtuales de aprendizaje que hoy se utilizan bastante para la educación a distancia, han sido primero concebidos como un elemento de reemplazo para los cursos presenciales. ¿Sí? En esencia eso era lo que se quería. Querían prescindir del profesor. Y de alguna manera no va por ese lado, no están hechos para eso. Por ejemplo, hace 2 años me invitaron a poder implementar la plataforma de entrenamiento de BOA, de Boliviana de Aviación, justamente con el objetivo de poder prescindir de los facilitadores y de las clases presenciales. ¿Qué ocurre? Cuando en BOA tenían que dar un curso de capacitación a la tripulación, a los pilotos, por ejemplo, tenían que poner en tierra a grupos de 10 personas. Imagínense lo que es poner en tierra a 10 pilotos. O sea, eran 10 pilotos que no iban a volar. Entonces, ellos en la parte administrativa me llaman y me dicen, queremos que queremos implementar una plataforma de entrenamiento que se maneje sola. Vamos a prescindir de los profesores, de los facilitadores o de los que dan el entrenamiento. Entonces, me costó hacerles entender de que la idea de estas plataformas no es el reemplazo al profesor, sino es realmente brindar un elemento de apoyo al profesor. No se convierte en un reemplazo, sino se convierte en una extensión del profesor. Evidentemente, lo que hemos logrado es equilibrar un poco la balanza. En lugar de que, por ejemplo, la tripulación, 10 tripulantes estén en tierra pasando clases un día sábado, lo que hacíamos era por ejemplo, les dábamos el curso, lo lanzábamos en línea y teníamos sesiones presenciales en Cochabamba o en Santa Cruz para que ellos puedan eh, completar la fase de aprendizaje. Entonces intentamos equilibrar y hemos logrado más o menos un 70% virtual con un 30% presencial, pero que para ellos realmente ha sido significativo. Y la idea en concreto es esta, ¿no? No se convierte en un elemento de reemplazo para ustedes, así que no se preocupen. Los que están aquí para poder dictar clases van a poder seguir dictando sin importar las plataformas. Las plataformas tienen que tener muchas cosas que son muy importantes, ¿sí? Una de ellas es, una de las herramientas más importantes que tiene es la gestión de los contenidos. Antes que me olvide, no se van a preocupar porque estas presentaciones también se las voy a dejar en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes luego las puedan revisar. No se van a preocupar de esa parte, ¿sí? Por si acaso, a veces perdemos un poquito el tiempo intentando tomar los apuntes. Yo sé que muchas veces hemos hecho esto, pero no se preocupen, el material va a estar disponible para ustedes para el día sábado, así que van a poder hacer el seguimiento después. Volviendo a la idea en concreto, estábamos hablando justamente de que las herramientas que debe tener un entorno virtual de aprendizaje son varias. Entre las más importantes son herramientas de gestión de contenidos, es decir, que estas plataformas tienen que poder gestionar cualquier tipo de documento, de tipo Word, Excel, PowerPoint, archivos en PDF. O sea, no tiene que haber ninguna restricción en ese sentido, ¿sí? Es muy importante que existan herramientas de comunicación y colaboración. Eso es sumamente importante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, este concepto de comunicación y colaboración realmente es lo que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué creen que estamos, por ejemplo, hablando de un diplomado en educación superior por competencias? ¿Sí? Los diplomados en educación superior hasta hace un par de años era por objetivos.
Ahora es por competencias, entonces todos tienen que tomar por competencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntan por qué. No porque sea una obligación, sin esto no puedo dictar clases. Evidentemente es una norma, pero en esencia lo que busca es dar a entender que a través de las competencias el eje generador del conocimiento es el propio estudiante. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, el facilitador, el profesor, el docente, como ustedes lo quieran llamar, es solamente un apoyo, es una guía. Ustedes como estudiantes son los que van a generar el conocimiento desde las actividades que van a ir realizando. Entonces, imagínense lo importante que es en concreto hablar de trabajo colaborativo, de poder conversar entre todos, armar grupos en los cuales tengamos que hacer o papelógrafos o hagamos un grupo para luego exponer. Esas actividades de interrelación y de comunicación enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por cuanto, imagínense qué pasaría si estos entornos virtuales de aprendizaje no tendrían herramientas de comunicación y colaboración. O sea, realmente serían herramientas, o sea, que desde mi punto de vista se convertirían solamente en repositorios de información. En todo caso, deben contener ese tipo de herramientas, estos entornos virtuales de aprendizaje. Son sumamente importantes. Salas de chat, espacios para interacción, mensajería interna, realmente son muy importantes. Y bueno, el tema de los seguimientos y evaluaciones a nuestros estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, antes decían, ¿no? Vamos a hacer una práctica. La fecha para presentar la práctica va a ser el día domingo a la medianoche y me la mandan por correo electrónico. Nos vemos en clases el día miércoles. Va. Entonces, todos llegaron a clases el día miércoles y claro, pues no falta el que diga, profe, no le llegó a mi correo, qué raro, yo se lo he enviado. O sea, en las plataformas, en los entornos virtuales de aprendizaje no hay eso. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si accedió a la plataforma, si no accedió, cuánto tiempo estuvo, en qué lugares se quedó más entretenido, ¿sí? Con el fin de hacer seguimiento a nuestros estudiantes, no con el fin de evaluar, ¿sí? A ver, aquí voy a hacer un paréntesis con ustedes y ya les pregunto. Yo sé que muchos dan clases, o sea que espero que hablen los que dan clases y que me digan qué es la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Para qué me sirve a mí como profesor? Ustedes son profesores, va. Entonces, ¿para qué les sirve a ustedes la evaluación en todo esto? ¿Alguien me podría decir? Bueno, la evaluación especial, buenas noches, ¿no? Hola, La Lisette. evaluación, la evaluación permite, digamos, identificar los logros y dificultades que se dan durante todo el proceso educativo, ¿no? Y a partir de ello poder retroalimentar todas esas dificultades que hemos identificado en su proceso. O sea, También, lo ha dicho, o sea, yo creo que lo ha dicho hasta técnicamente, pero ahora vamos a hablarlo en un lenguaje más sencillo. A ver, vamos a ver si me dejo entender, pero lo que dijo Lisset es justamente en esencia lo que la evaluación es. La evaluación no me va a servir para ver quién sabe más o quién sabe menos. ¿Quién sabe más? ¿El que se sacó en el examen 70 o el que se sacó 100? ¿Cuál de los dos sabe más? El que se sacó 100, no siempre. Puede ser que el que se sacó 100 puede ser de las personas que memoriza muy bien, por ejemplo, ¿sí? Y el que sacó 70 pasó una mala noche y no pudo resolver muy bien el examen. No sé, es una forma de decir. Pero la evaluación en concreto le sirve al facilitador para poder darse cuenta dónde tiene que ahondar en sus explicaciones. Por ejemplo, yo tengo una clase de 30 personas. Si las 30 personas han rendido un examen y el promedio de calificación sobre 100 de esas 30 personas es, por ejemplo, qué sé yo, de 60, ¿qué quiere decir? ¿Que el profesor es malo? ¿Que es estricto? ¿Que ha dado tanta materia que no han podido leer para dar el examen? O sea, yo creo que en ese caso lo que da a entender es de que el profesor no es bueno. Así es, el profesor es malísimo.
¿Por qué? Porque los estudiantes se han aplazado, porque yo como profesor o como facilitador no he logrado pasar el conocimiento a mis estudiantes. Ellos no me han entendido, entonces yo soy malo como profesor. Entonces es una de las formas en las cuales los profesores, los facilitadores, nos podemos dar cuenta dónde los estudiantes no han comprendido o asimilado el conocimiento. Si estamos hablando de una materia de cálculo, por ejemplo, ¿sí? Y de repente a mis estudiantes les va muy bien en todo lo que son las derivadas, ecuaciones y diferenciales, pero de repente cuando toman el examen de las integrales, todos se me aplazan. Yo como facilitador me voy dando cuenta de que no he logrado transmitir justamente mi tema a los estudiantes. La evaluación en concreto es eso. En estas plataformas, justamente, en los entornos virtuales de aprendizaje, se tiene la posibilidad justamente de hacer ese tipo de evaluaciones a nuestros estudiantes y los seguimientos para ir viendo dónde ellos están tropezando y nosotros podamos realmente hacer algo más de esfuerzo en que ellos nos entiendan, ¿sí? Entonces, es sumamente importante de que estas plataformas tengan este tipo de elementos. Gracias, Lizeth. Bueno, seguimos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para seleccionar un entorno virtual de aprendizaje? Saben que hay muchas plataformas que están en el medio. Tenemos, por ejemplo, en San Simón trabajan con Moodle, trabajan con Claroline, trabajan con esas dos. En Univalle trabajan con el Microsoft Teams, el 365. En la Unifrance trabajan con Moodle, por ejemplo. ¿Qué les digo? Trabajan con Moodle en BOA, trabajan con una plataforma de entrenamiento similar en Unilever, en Fino, en Embol, ¿sí? Entonces, en todo lado hay plataformas de entrenamiento que han tenido que ser evaluadas para poder utilizarlas en diferentes situaciones y circunstancias. Entonces, ustedes también van a tener que empezar a analizar del entorno o de las diferentes plataformas que existen, cuál de ellas utilizar para que ustedes se sientan cómodos dictando clases. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta de todas estas plataformas para poder escoger alguna? Por ejemplo, tenemos el tema de la compatibilidad tecnológica que es sumamente importante, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que no aparezca uno de sus estudiantes y le digan, ¿saben qué, profe? Yo utilizo una Mac y mi Mac no entra a la plataforma. Entonces, no tiene que haber eso. Nosotros en la universidad, por ejemplo, las plataformas que tenemos funcionan con todo. Funcionan en PC, funcionan en los celulares con Android, con iOS, en los iPads, por ejemplo, o en Mac. O sea, no tiene que haber ninguna limitante y es uno de los elementos que ustedes tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Tiene que ser rápido en el proceso de creación de cursos, es decir, que no sea muy complicado. Hay muchas herramientas en el mercado que realmente son sumamente complicadas de trabajar, pero hay muchas que son sencillas de manejar. Vamos a ver una más adelante, ¿sí? Es muy importante que tomen en cuenta eso. A nivel de integración, es sumamente importante el tema de los niveles de seguridad, la creación de áreas de formación, de cursos, creación de materias, básicamente todo lo que vendría a ser a nivel funcionalidad básica es sumamente importante, que lo tomen en cuenta. Muy bien, hay cosas muy importantes, como yo les decía, la interacción y la comunicación es sumamente importante en todo esto del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto si escogen una plataforma, esta plataforma también tiene que tener estos elementos de comunicación. Son sumamente importantes que tengan los dos tipos de herramientas de comunicación, las síncronas y las asíncronas, por ejemplo, ¿sí? A ver, tenemos comunicadores. Me han pasado la lista, pero mi lista está sin profesiones. ¿Hay algún comunicador con nosotros? ¿Nadie? No me hagan sacar la lista. Voy a tener que buscar en la lista comunicadores. A ver, ¿alguien tiene idea de lo que es una comunicación síncrona y asíncrona? ¿O voy soltando nombres para que me respondan? Y Lisette ya no vale responder. Tú ya hablaste. Muy bien. ¿Quién me podría decir lo que es una comunicación síncrona y asíncrona? Álvaro, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Bueno, Álvaro. No, Continúa. dime, Continúa nomás. Fanny.
Ya, bueno, una comunicación síncrona es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Es en tiempo real, mientras que la comunicación asíncrona o las actividades asíncronas van a ser aquellas que van a ser desarrolladas fuera del tiempo de clases o en un manejo que se adapte más a al horario del estudiante o del profesor. Súper, súper, gracias. Ella lo ha resumido de la mejor forma posible. Básicamente hay dos, como dice ella. La síncrona es aquella en la cual podemos interactuar este momento. Aquí, por ejemplo, tenemos una que es una esta no es una videoconferencia, porque hay dos tipos de videoconferencias. Hay una que se llama webcast, ¿sí? Que es donde el facilitador o el profesor habla y no hay interacción con sus estudiantes. No existe esa interacción la que estamos teniendo ahora. Y hay la otra que se llama webinar. Una webinar es un espacio como el que tenemos ahora donde el facilitador habla y puede interrumpir la charla y puede conversar con sus estudiantes sin ningún problema. Esta es una herramienta de comunicación síncrona, justamente donde podemos interactuar. Hay herramientas de comunicación asíncrona. Por ejemplo, eh, el correo electrónico, ¿cierto? Entonces, el correo electrónico e incluso el WhatsApp, para mí, es una herramienta de comunicación asíncrona, porque puedo mandar un mensaje de WhatsApp y me lo pueden responder al instante, o me lo pueden responder a los 3 días, o me dejan en visto y no me respondo, ¿no? Pero es una herramienta de comunicación asíncrona, justamente. Dentro de las herramientas de comunicación síncrona no hay muchas. Están los webinars como este y están las salas de chat, ¿sí? Pero las salas de chat clásicas, ¿no? Estos lugares donde todos entramos al mismo tiempo para poder conversar. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, claro que se acuerdan, o sea, ustedes han debido ver el 97, más o menos, el 98, cuando recién llegó el Internet a Bolivia, todo el mundo desesperábamos de conectarnos a Internet para navegar en estas salas de chat, en estas que se llamaban MIRC o el IRC. ¿Se acuerdan? Entonces eran espacios donde todos entrábamos a buscar el amor de nuestras vidas, ¿sí o no? Buscábamos a la Meg Ryan o al Tom Hanks a ver si tenemos la suerte de casarnos con ese hombre o con esa mujer. Y bueno, algunos tuvieron suerte. Pero de alguna manera estas herramientas de comunicación síncrona y asíncrona realmente son sumamente importantes en un entorno virtual de aprendizaje porque realmente fortalecen el proceso enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Ahora sí, eso era bla, bla, bla. Pero de alguna forma lo que yo quería es que me entiendan en esencia lo que es un entorno virtual de aprendizaje. Yo les decía que en el medio hay muchas, pero hay muchas plataformas. Hay el Chamilo, hay el Moodle, hay el Teams, que está muy de moda, hay el NIO, que es el que estamos usando ahora en pregrado desde hace un mes, y realmente son excelentes herramientas, ¿sí? Pero lo que está de moda y está haciendo boom hoy en día es justamente el Classroom. ¿Qué ocurre? Cuando llegó el tema del coronavirus, pues, cuando llegó el tema del coronavirus no solamente a Bolivia, sino al mundo entero, lo primero que se hizo fue suspender las clases presenciales. Y esto ha desnudado, porque es así, la realidad de lo que es la educación. Hay una cosa que me gusta preguntar, y cuando estamos ahí frente a frente es más fácil, porque yo les digo, ¿por qué están aquí? O sea, ¿han venido ustedes aquí para tomar un diplomado en docencia y ser profesores porque si no, no pueden dictar? Evidentemente, y hay que ser sinceros, muchos de nosotros sí, porque yo también me incluyo ahí, pero hay muchos que también están aquí por, otra, eh, por otras convicciones. O sea, hay que ser sinceros, porque si tú le preguntas a alguien, ¿por qué estás dictando tú así esta clase? La respuesta es simple, porque a mí me enseñaron así. ¿Sí o no? Analicen un poco ustedes las clases que dan y pregúntense si no es fruto de las clases que les daban. Yo me acuerdo, teníamos ejemplos claros de profesores que entraban al aula y teníamos estas pizarras que iban de extremo a extremo en el aula, donde empezaban a escribir, empezaban aquí, escribían y terminaban allá, pero así era cronometrado,
terminaban sus clases y la pizarra de arriba abajo estaba escrita con solamente texto, ni siquiera habían fotitos o imágenes para distraerse, y todos teníamos que copiar. Y yo había visto que muchos de los que estaban ahí de estudiantes y que se convirtieron posteriormente en profesores, habían justamente asimilado esa forma de aprendizaje. Ahora bien, hay muchos que han sido justamente, que han estado en estas clases y que han dicho, no, o sea, aquí no funciona. O sea, lo que yo quiero es una diferencia. Y la diferencia está justamente en hacer algo diferente para que las cosas funcionen mejor. Si funcionaba así, muy bien, pero puede funcionar mejor. Puede funcionar mejor. Cuando había leído yo un artículo hace un par de años, donde se hablaba de, a ver, les comento rapidito. Hace un par de años salió un artículo donde hablaba de una empresa que empezó a fabricar televisores. Cuando estamos hablando de los televisores, estamos hablando de estos televisores que eran grandes. ¿Se acuerdan estos que estaban de moda hace unos 10, 15 años? Algunos de ustedes que están jovencitos, jovencitas, han debido ver, pero en alguna película, son unos televisores grandes que se los ponía directamente en el piso, eran como un cajón de unos 2 metros de alto por 1 metro de ancho, eran súper grandes. Empezaron a estar de moda hace unos 90s, más o menos, y resulta de que había una empresa que lideraba justamente la creación de esos televisores en Estados Unidos, y esta era RCA, si mal no estoy. Resulta de que la competencia de RCA dijo, nosotros tenemos que empezar a producir televisores porque RCA se está llevando todo el mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hizo el gerente fue simplemente ir al lobby del edificio. En el lobby, en la planta baja del edificio, era un lobby impresionante, era súper grande, y lo que hizo fue pedir a uno de sus asistentes que se vaya a una de las tiendas y compre el mejor televisor en RCA que puedan tener en esa tienda o en todas las tiendas que había en esa ciudad. Entonces trajeron un televisor enorme, gigante, pero era un sueño el televisor, y lo llevó hasta el lobby del edificio de esta empresa que era la competencia de RCA. Y abajo le puso un letrero que decía, si ellos pudieron hacer esto, nosotros podemos hacer lo mismo e incluso mejorar. Entonces, la idea es esa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si a nosotros nos han enseñado de una manera, muy bien, y ha funcionado, me alegro mucho, pero nosotros podemos mejorar todavía esto. Y tenemos que valernos de elementos como estos, como los entornos virtuales de aprendizaje, como el Classroom y otras herramientas que realmente llamen la atención de nuestros estudiantes. Yo les decía de que el hecho de que haya llegado la pandemia al mundo entero ha desnudado las falencias de la educación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Señores, colegios se suspenden. ¿Y qué hacemos ahora? Los primeros intentos de poder dictar clases han sido por WhatsApp. Mandamos un mensajito, mandamos la tarea y que nos manden la foto. Va, sirve. Sirve, no les digo que no, sirve. Ha sido un buen inicio para un momento en el cual realmente era crítico. O sea, imagínense suspender clases. ¿Qué es lo que pasó? Se empezaron a dar cuenta los mismos profesores de que esto era bastante limitante. Entonces dijeron, no, tiene que haber otra solución. ¿Y qué hacemos? Entonces ahí fue donde empezaron a escarbar un poco entre los elementos que estaban disponibles para ellos de forma gratuita. Y es aquí donde justamente saltó el Classroom de Google. Resulta que el Classroom es un entorno virtual de aprendizaje que es de Google y que es uno de los entornos virtuales de aprendizaje más fáciles de utilizar hoy en día, pero es de los más sencillos de manejar. Y es uno de los más utilizados en los colegios hoy en día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A tal grado ha ido en ascenso el uso de esta plataforma que hoy en día los colegios pueden obtener una licencia gratuita certificando que son colegios. ¿Qué ocurre? Hace 2 meses, justamente, ya me empezaron a llamar algunas personas de algunos colegios, ¿sí? Y me dicen, mira, te estoy llamando, qué sé yo, del colegio, bueno, no puedo mencionar nombres, y me llama un colegio y me dice, mira, Ronald, tenemos problemas, ¿qué hacemos? Entonces, yo les digo, empecemos a trabajar con el Classroom de forma gratuita. Entonces, empezamos a trabajar de forma gratuita, les gustó, pero
ya querían más y me dicen, pero la forma gratuita está pues una maravilla, pero queremos más y no podemos pagar. Porque les soy sincero, por ejemplo, se ha contactado conmigo el Colegio Fe y Alegría y me dice, ¿qué hacemos? No tenemos dinero en el Colegio Fe y Alegría para poder pagar por estas plataformas. Y hay otros más. Entonces, lo bueno de esto es de que Google ha empezado a otorgar licencias a todos los colegios que certifiquen que realmente son colegios. Entonces, yo les hablo de colegios que han obtenido licencias privados, qué sé yo, tienen, por ejemplo, los de Tiquipaya tienen licencias, los de la ISB tienen, el Titos tiene, el Agua Vida tiene, o sea, estoy hablando de colegios privados grandes que han obtenido licencias de esta plataforma porque realmente es bastante versátil y bastante sencilla de manejar. Así que dentro de todo esto, ustedes tranquilamente como facilitadores o como profesores las van a poder utilizar en su cotidiano trabajo, siempre y cuando la institución donde ustedes estén trabajando no tengan alguna plataforma, ¿sí? Entonces, la idea en concreto era el poder explicarles a ustedes que vamos a trabajar en 2 sesiones en nuestro taller. El día de hoy vamos a hablar del Classroom, de lo que son los entornos virtuales de aprendizaje y de lo que es el Classroom. Y el día sábado, en concreto, de lo que es el Moodle y cómo trabajar como estudiantes en el Moodle. ¿Sí? Pero no quería yo dejarlos a medias, es decir, no decirles solamente existen los entornos virtuales de aprendizaje y además es tan lindo que se puede hacer de todo y los profesores lo utilizan y ahora vamos a empezar a trabajar como estudiantes. No, la idea era de que ustedes también puedan tener una de estas plataformas, entrenarse en su uso. Yo les voy a dar los tips iniciales, les voy a mostrar las ventajas que tiene esta plataforma y a continuación ya se los dejo a ustedes para que puedan ir investigando, ¿sí? Por eso yo les decía, la característica de este diplomado no es hacérselos todo, tenérselos preparado y podérselos entregar. La idea en concreto es que ustedes sepan que existe una plataforma, les damos los lineamientos iniciales y los dejamos para que ustedes puedan hacer su trabajo de investigación y que nosotros los podamos apoyar. En este caso, el objetivo que pretendemos alcanzar para esta parte, para esta fase, es demostrar cómo Google Classroom, que es justamente el entorno virtual de aprendizaje del que estamos hablando, puede ayudar a hacer que nuestro tiempo en clase sea efectivo. Yo creo que eso es importante, ¿sí? Efectivo. Porque de alguna manera el poder mejorar la eficiencia en el tema de enviar los documentos, hacer la recepción de los trabajos y muchas otras cosas es pues fundamental en todo esto. Lo que no queremos es estarnos preocupando realmente de cómo me van a mandar los trabajos, qué pasa si es un trabajo muy grande, qué pasa si yo les quiero mandar un video. O sea, necesitamos tener una plataforma que realmente sea una herramienta de apoyo y que optimice el esfuerzo que estamos haciendo en esta. Muy bien, ¿qué problemas en común encontramos en lo que son las aulas? Lo primero es el gestionar el tiempo en la clase, ¿sí? Evidentemente. Lo que queremos hacer es optimizarlos. Preocupémonos de lo que realmente es importante. La gestión de los contenidos y de los recursos. Otra cosa importante también. ¿Se acuerdan antes que teníamos que hacer? Vamos a avanzar un módulo. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Correr a la fotocopiadora, porque el profesor había dejado los textos en la fotocopiadora. Y teníamos que gritarle, ¿no? A la de la fotocopiadora, por favor, para mí el texto, porque, bueno, pues ya empezaba mi otra clase. Entonces, ahora con estos elementos podemos gestionar los contenidos y los recursos de una mejor manera. Evidentemente, evitamos bastante el tema del papeleo. Yo creo que este tema del papeleo ya se lo ha venido evitando desde hace un tiempo, ¿sí? En especial por los grupos de WhatsApp, los documentos y los libros en línea que podemos encontrar. Pero aquí hay algo sumamente importante, que es el llamar la atención de nuestros estudiantes, ¿sí? Hay que ser bien sinceros. Cuando yo voy a dar una clase, por ejemplo, no les voy a pedir a mis estudiantes que paguen su celular. Y hay muchos otros docentes que sí lo hacen, pero particularmente yo no. ¿Por qué? Porque básicamente a mí me tocó vivir algo cuando estaba dando una clase, ¿sí? Evidentemente yo antes decía, por favor, apaguen los celulares, tengan un poco de respeto por sus compañeros, pero resulta que en una clase me olvidé decir eso. Cuando de repente estábamos hablando en la clase y de repente me tocó decir, por ejemplo, hablar de lo que era la ubicuidad. Así todos, así como que me miran así de ladito, ¿no? Como que no me pregunten lo que es ubicuo y demás.
Entonces, me di cuenta de que del grupo de personas, que eran casi unas 20, 25 personas, empecé a distinguir por el rabillo del ojo por este lado, unas dos que sacan el celular y otra por allá también. Y me doy cuenta de que empezaban a typear. Claro, pues estaba curioso, empecé a caminar un poquito por el pasillo mientras hablaba y me di cuenta de que uno de ellos estaba mandando un mensaje de WhatsApp. ¿Sabe Dios a quién? El otro estaba viendo su perfil de Facebook. Tiene derecho, ¿no? Algo interesante habrá estado pasando. Pero luego me encontré una persona que agarró el celular para buscar el término ubicuo en Google. Entonces, de alguna forma me di cuenta de que el pedirles a ellos que dejen de usar estos elementos en el aula era pues contraproducente. O sea, realmente si he logrado que una persona de 25 saque el celular para poder buscar un término que no he entendido en la clase, es pues una maravilla, ¿no? Con uno es suficiente. Si son más, mucho mejor. Entonces me di cuenta que la idea en esencial era que tengo que utilizar elementos para poder llamar la atención del estudiante. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor si ustedes, por ejemplo, les dicen a sus estudiantes, señores, muy bien, vamos a empezar la materia, los materiales están en la plataforma, la presentación está ahí, bájenla, vénganse con su tablet al aula o con su portátil y vayan tomando apuntes en base a la presentación que ya la van a tener. ¿Qué mejor decirles a sus estudiantes que van a tener un examen en línea o que van a tener una búsqueda de un tesoro? Saben que las plataformas les permiten hacer maravillas. Yo, por ejemplo, he visto actividades en una aula justamente de búsquedas de tesoro. ¿Cómo funciona una actividad? Son dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, ustedes le dan una consigna al estudiante. Entonces, hay unas 4 fases o 5, por ejemplo, donde el estudiante para poder pasar la fase 1 tiene que responder algo. Si lo responde de forma correcta, puede avanzar. Es básicamente avanzo, avanzo. Si no avanzo, vuelvo. E intento, vuelvo, intento, vuelvo. Si paso, continúo hasta encontrar el tesoro. Entonces, básicamente, este tipo de actividades llaman mucho la atención de los estudiantes. Y qué mejor realmente si utilizamos este tipo de actividades para llamar la atención de nuestros estudiantes. ¿Sí? Particularmente a mí me encanta hacer este tipo de cosas. Para las tareas que facilita, hacia un facilitador, tenemos evidentemente la preparación de una clase, es mucho más cómoda, es mucho más trabajo, no les voy a decir que no, pero cuando ya lo hemos hecho una vez, podemos replicar este módulo varias veces todavía. Entonces, preparar una clase es sumamente importante, ¿sí? Es de gran beneficio para el facilitador porque le ahorra el trabajo para un segundo curso que pueda aplicar. Preparar actividades o recursos que realmente sean entretenidas a lo largo de todo este proceso. Crear un espacio de aprendizaje colaborativo. Hay espacios donde podemos trabajar y hacer trabajo colaborativo en las plataformas e incluso en el Zoom podemos hacer esto. En este momento, por ejemplo, yo podría darles actividades de lectura y podríamos hacer grupos de trabajo. Entonces, el Zoom nos permite dividirnos en grupos de 5 o 7 personas y yo puedo ir pimponeando grupo por grupo e ir viendo cómo les está yendo. Entonces, cuando terminan sus actividades, se unen todos los grupos en una sola aula para seguir trabajando. Si se dan cuenta, hay cosas entretenidas que se pueden hacer. Pero en las actividades de hoy, del sábado, no vamos a hacer eso. Y hay otra cosa que es sumamente importante, es el tema de la retroalimentación. Todos nos quejamos cuando mandamos una tarea y no recibimos retroalimentación. Es verdad. Uno de los grandes problemas que tenemos los facilitadores es justamente el de no poder dictar, el de no poder brindar retroalimentación a nuestros estudiantes. Yo creo que es, no sé si es por tiempo o una falta de dedicación, pero es sumamente importante, ¿no? Es algo que ustedes tampoco tendrían que dejar de lado y a través de las plataformas las pueden hacer sin problema. De alguna manera, lo que queremos hacer es justamente trabajar ahora con el Classroom. Les voy a mostrar algunos elementos básicos de esta plataforma y algunas características que les va a permitir a ustedes el poder trabajar después y se van a dar cuenta de lo sencillo que es. Vamos a ver, por ejemplo, que el Classroom para un facilitador le va a permitir crear espacios de interacción. Así como están viendo, hay un curso donde van a ir apareciendo las actividades que van a ir realizando los estudiantes, van a poder crear un conjunto de actividades, sí, van a poder brindar la retroalimentación, como les decía, van a poder, por ejemplo, crear espacios para subir los trabajos, van a poder crear foros de debate, van a poder interactuar en tareas bien entretenidas.
van a poder, para el estudiante y para los estudiantes, ellos van a poder evidentemente acceder a materiales de lectura, van a poder descargar estos materiales, van a poder interactuar a través de las actividades, van a permitir un trabajo colaborativo. Si se dan cuenta, el término colaborativo se repite una y otra vez en lo que son los entornos virtuales de aprendizaje. Sí, el hecho de trabajar en conjunto realmente es entretenido. Justamente, ¿se acuerdan que su compañera dijo de que estaba en la Funiver haciendo una maestría? Está muy bien, pero a veces cuando trabajamos solo, el tema de colaborativo es entretenido, me permite asimilar de mejor forma algunos contenidos y también me hace mucho más entretenida la clase, ¿no? Eso es, yo creo que una de las desventajas de un curso que es 100% virtual y es basado en textos, en videos, donde no hay mucha interacción entre los estudiantes. Esa es una desventaja de ese tipo de cursos. De nuevo, sirven un apoyo a las clases, me permite organizar, comunicar, notificar y permitir espacios de interacción. ¿Sí? Podemos crear espacios donde los estudiantes pueden subir actividades, recursos, tareas y demás. De alguna manera, lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles cómo se puede interactuar en esta plataforma y cómo ustedes la pueden utilizar. De alguna forma, les voy a dar solamente una visión general de lo que es esta plataforma. Por eso les preguntaba si ustedes tienen, por ejemplo, tienen sus cuentas de Gmail. Si alguno de ustedes gusta, puede ya ir abriendo su correo en un navegador e ir haciendo algunos pasos, los mismos que yo voy a ir haciendo para poder crear sus cursos, poder crear algunas actividades, ¿sí? Y si tienen alguna duda sobre la marcha, podríamos ir aclarando las mismas. Ahora me voy a permitir compartir ya mi navegador, si me permiten. ¿Siguen todavía? ¿O están a ir a cenar? ¿Están? Seguimos. ¿Ah? Sí, Seguimos. estamos aquí. Seguimos. Sí, bueno. Bueno, el correo ustedes ya lo conocen, ¿sí? Es bien sencillo, es el correo de Gmail que ustedes han visto. Lo bueno de esto es que la empresa de Google ofrece varios servicios que están disponibles para todos nosotros de forma gratuita. Entonces, si ustedes ya están dentro de su correo, en la parte superior de la derecha, al lado de la foto, ¿sí? Hay unos puntitos, son 9 puntos, que cuando lo pinchan, justamente tienen todos los elementos asociados a Gmail. ¿Se han dado cuenta? O sea, tienen, por ejemplo, YouTube, el Gmail, el Google Drive, los contactos, las fotos, los traductores, los calendarios. Entonces, Google ha logrado un nivel de interacción entre todas sus plataformas interesantísimo, realmente. Es una de las empresas que mejor ha logrado asimilar el concepto de interacción entre sus plataformas. Por ejemplo, cuando hablamos de los mapas, simplemente ustedes han debido entrar muchas veces a buscar un sitio en sus mapas y se han dado cuenta de que en el mapa está apareciendo el nombre del condominio donde viven, por ejemplo. Aquellos que viven en un condominio o en un edificio, ya aparecen los nombres. Y no es porque Google se haya tomado la molestia de apuntar el nombre del edificio en el mapa. Lo que ocurre es de que ya empieza aquí el trabajo colaborativo. Por ejemplo, ahí hay una persona que vive en el edificio que se tomó la libertad de colocar el nombre del edificio en el Google de mapa, en el mapa de Google, perdón, y en este caso apareció pues después de la validación disponible para todo el mundo. Entonces, de alguna manera, esta actividad colaborativa hace que todo esto vaya creciendo solo. Dentro de todo esto, ustedes tienen evidentemente el Google Drive que les permite almacenar documentos, videos, todo tipo de archivo. Tienen 15 gigas de almacenamiento gratuito si no estoy mal. Tienen evidentemente la plataforma de streaming, el YouTube, donde ustedes pueden hacer webcasts directamente con sus estudiantes, ¿sí? Tienen sus libretas de contactos y hay muchas otras más. Si bajamos un poquito, ya vamos a ir viendo algunos otros elementos que están disponibles para ustedes, ¿no? Los Google Docs, bueno, los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, espacios de blog, los hangouts, y justamente aquí es donde ya aparece el Classroom, ¿sí? Ahí está, es justamente esta pizarra que se llama, que figura acá. Si a algunos de ustedes no les aparece, no se preocupen.
Váyanse hasta el final donde dice más de Google. En la parte de abajo dice más de Google. Pinchan, les va a aparecer una página donde están todos los elementos que Google tiene disponibles para ustedes. Lo único que tienen que hacer es irse hasta la parte de abajo donde están los iconos. Voy a moverme un poquito. Ahí está. Muy bien. Como pueden ver, hay muchos elementos para trabajar, ¿sí? Los cardboards que son para realidad 3D, el Google Cast. Miren, todas estas herramientas son gratuitas. ¿Han visto la parte de Google Vuelos? Realmente es impresionante. Ustedes pueden ir viendo y hacer tracking de los vuelos a nivel mundial. O sea, es increíble. Lo uso un par de veces y realmente es una maravilla. Dentro de todos estos elementos, tómense cuidado de buscar el Classroom, ahí está, y pinchan, ¿sí? Solamente van a tener que hacer esto una o dos veces, cuanto mucho, porque luego la plataforma se da cuenta de que están ustedes justamente interesados en esto y ya les va a ir apareciendo aquí, en esta su lista de elementos más utilizados, ¿sí? Cuando ustedes pinchan acá. Entonces, cuando ustedes vayan a cerrar esta, cuando ustedes estén dentro de la plataforma, les da la bienvenida. Evidentemente, si ustedes se fijan, es un espacio de trabajo en blanco, donde en primera instancia los está invitando para poder, en la parte superior de la derecha dice que puedes crear tu clase o apuntarte a una de ellas. Es bastante sencillo. Entonces, simplemente hacemos clic en el símbolo de más. Y aquí están las dos opciones, apuntarse a una clase o crear una clase. La idea, yo les decía en concreto, de que vamos a utilizar el Classroom desde un punto de vista profesor, ¿sí? Como docente, para que ustedes sepan cómo utilizar estas herramientas si ya están dictando clases en alguna otra universidad o en algún otro tipo de institución. No necesariamente una universidad o instituto, también pueden utilizarlo para cursos de capacitación, que es sumamente práctico en ese sentido también. Entonces le decimos crear una clase. Aquí nos aparecen los términos y condiciones, ¿no? Entonces es ahí donde le digo, siempre le hemos dicho, ¿no? Estoy de acuerdo, voy a vender mi alma al diablo. O sea, y si se dan cuenta, cuando hacemos clic en he leído todo, no hemos leído nada. Y le decimos continuar. ¿Se han dado cuenta de que en este momento podrían ver por dónde estuvieron caminando durante los últimos meses? Por ejemplo, resulta de que cuando ustedes encienden su celular por primera vez y lo sincronizan con su cuenta de Gmail, aquellos que están utilizando Android, ¿sí? Un Samsung, un Huawei y todos estos celulares, utilizan la misma plataforma, utilizan Android y necesitan el correo de Gmail para vincularse. Resulta que, ustedes, sin darse cuenta, al decir acepto las condiciones, lo que están haciendo es mandando su localización todo el tiempo al servidor de Google. Entonces hay una página donde ustedes entran, ¿sí? Y van a poder ir viendo todo el recorrido que han hecho durante todo el día, pero así en el mapa de Cochabamba, y hay una línea que se mueve de la casa al trabajo, del trabajo al banco, del banco al mercado, del mercado a la casa de la abuela, de la casa de la abuela de nuevo a mi casa, por hora. Imagínense la información que en este momento está disponible de ustedes en la red, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Evidentemente pueden cancelar, ya que conocen esto, pueden buscar un poquito el tema, pueden cancelar el rastreo para que no se guarde su localización durante todo el día. Pero realmente es impresionante. Yo he visto que me hacía un tracking de los últimos 3 meses, básicamente. O sea, yo veía por día dónde estaba, a qué hora y qué. Entonces, a veces decimos, ok, acepto y no nos damos cuenta de lo que estamos aceptando, ¿no? Entonces, por eso les digo de que ese mensaje que nos sale a veces es bien, bien complicadito. Pero bueno, eso ya se los dejo para que lo averigüen. Algunos se han debido asustar. Así que, a ver quién puede ver el tema. En todo caso, volviendo a lo que estábamos haciendo, donde dice crear una clase, solamente le voy a dar una clase. Por ejemplo,
Vamos a hablar de cálculo 1. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Cálculo 1, integrales y derivadas. Esa es la materia que yo estoy dando, por ejemplo. La parte inferior, donde dice sección, materia y aula, es algo opcional. Se los dejo para que ustedes puedan trabajar un poquito al respecto, puedan indagar. Pero yo le doy crear. Esperamos un segundito. Esperemos que el internet funcione. Yo tengo un problema tremendo con el internet después de las 6, 7 de la noche, no se imaginan. Hoy tuve que sobornar a mi hijo, él tiene 9 años. Lo tuve que sobornar porque desde las 6 empieza, ¿no? Papá, quiero jugar Fortnite, quiero jugar Fortnite. Entonces, todo su curso se conecta a las 7 de la noche para jugar Fortnite. Entonces, tuve que sobornarlo para que hoy no juegue Fortnite, imagínense. Entonces, ahí está. Apenas he dicho crear, ya me aparece. Esto es mi pantalla principal, donde en primera instancia me aparece el código del curso. Aquí está, miren. En la parte superior de la izquierda dice cálculo 1 y justo debajo dice código de la clase. Aquí hay un numerito largo, si pincho ahí me aparece en grande el número. Ustedes a sus estudiantes les pueden mandar este número por WhatsApp, por ejemplo, y les dicen apúntense al curso apúntense al curso, este es el ID del curso. Entonces, recuerdan ustedes que cuando estaban, pero voy a volver. ¿Se acuerdan? En la parte superior había el símbolo de más. Aquí ustedes les pueden decir apuntarse a una clase. Si pinchan en apuntarse a una clase, les va a pedir el código de la clase. El código de la clase es justamente este que les acabo de mostrar. Entonces, ustedes tranquilamente se podrían ir apuntando a alguna clase o podrían mandar este ID a sus estudiantes para que ellos se apunten a su clase. Apenas ellos ingresen, les va a aparecer en la parte de personas, fíjense, en la parte superior tenemos el tablón, trabajo de clases y personas. En personas me van a aparecer los profesores y los estudiantes. Entonces, si ustedes les han mandado el ID, les van a empezar a aparecer aquí la lista de los que hubiesen ingresado. Caso contrario, ustedes pueden invitar a alguien. E incluso pueden invitar a profesores de apoyo. Ustedes saben que a veces cuando tenemos un curso grande, por ejemplo, de 50, algunas veces queremos que haya alguien más que nos apoye revisando los trabajos. Entonces podemos invitar a un profesor de apoyo. Entonces pinchamos aquí y podemos colocar el correo electrónico del profesor de apoyo. ¿Sí? Entonces le va a aparecer al profesor de apoyo también. Él va a poder acceder y va a tener todos los privilegios que un profesor tiene. Y los estudiantes en la parte inferior. ¿Sí? Voy a volver a donde estaba, al tablón. Y les comentaba, en la parte superior tenemos el encabezado. Evidentemente esto se puede personalizar. Podemos cambiar un tema diferente o podemos subir una foto para personalizar un poco. Y este tablón se convierte en una especie de muro de Facebook, si ustedes quieren. Todo lo que ocurra les va a aparecer aquí. ¿Sí? Por ejemplo, el profesor ha puesto una nueva tarea, entonces en el tablón aparece Ronald Cairo colocó una nueva tarea. De repente alguno de sus compañeros ha posteado un mensaje en alguna de las actividades y de nuevo en esta parte del tablón es donde a ustedes les va a aparecer justamente los mensajes nuevos. Es una forma de muro de Facebook, al igual que en sus perfiles pueden ir viendo cómo les van apareciendo los nuevos mensajes, ¿sí? En la parte de la derecha tienen evidentemente un espacio de notificaciones donde les va a avisar, ¿no? Por ejemplo, ojo, tienes tarea para entregar el día, qué sé yo, 10 de agosto. Entonces tienes un examen hasta el 15. Lo lindo de esta plataforma, les soy bien sincero, por eso a mí me gusta también, es el hecho de que existe una integración total. Cuando ustedes en el Classroom, por ejemplo, como profesores agregan una actividad, la actividad aparece en el calendario. Este mismo calendario que les aparece en sus celulares.
En el celular les va a aparecer la actividad que han colocado en el Classroom. No tienen que hacer nada y está sincronizado. Entonces, imagínense el nivel de sincronía que van a tener entre las actividades, el celular, el calendario e incluso el correo. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes, por ejemplo, suban una tarea a la plataforma, en paralelo les va a llegar un correo electrónico que dice, el señor ha subido una tarea. O de repente se ha matriculado un nuevo estudiante. Entonces, ese nivel de cohesión es muy buena y es de mucho provecho realmente. Esta primera sección, que se denomina tablón, ya les comenté, es básicamente su muro de Facebook, porque están aquí todas las notificaciones que ustedes están haciendo. Al mismo tiempo pueden subir y pueden compartir algún mensaje con sus estudiantes directamente. Y es una cosa interesante dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, la motivación que se les vaya dando. No es cuestión de mandarles la actividad y esperar que ellos la hagan. Ustedes como facilitadores y junto con los entornos virtuales de aprendizaje tienen que tener un trabajo en conjunto. Ustedes todo el tiempo tienen que estar ahí metiendo el dedo, que lo has hecho bien, que me gustaría que ahondes en esto, se están saliendo de la línea de investigación, no se olviden esto, no se olviden el otro. Entonces, ustedes realmente tienen que ser el eje motivador aquí, ¿no? Entonces, podemos publicar mensajes que van a estar disponibles para todos los estudiantes o para unos estudiantes también. Si se han dado cuenta, donde dice compartir con la clase, puedo decir que es para todos los estudiantes o puedo decir para quiénes van a ser. Es decir, puedo mandar mensajes, por ejemplo, a los participantes de un solo grupo. Qué sé yo, hemos hecho, en nuestra aula hay 20 personas y hemos hecho 4 grupos de 5. Entonces, yo quiero mandar un mensaje solamente para un grupo de ellos. Entonces, acá puedo ir seleccionando para quiénes son los mensajes. Muy bien, vamos a irnos a la parte interesante que vendría a ser el trabajo de clase, que es donde ustedes pueden, en concreto, crear todas las actividades de interacción con sus estudiantes. En primer lugar, yo lo tengo aquí vacío, ahí está. Lo que voy a hacer en la parte superior de la izquierda, tengo la opción de crear. Fíjense, aquí está el Google Calendar, justamente lo que les comentaba, ya está sincronizado y también está sincronizada con sus carpetas de Google Drive. El Google Drive ya está sincronizado con la plataforma. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el Google Drive tienen un conjunto de documentos, de Word, de Excel, videos, PDFs y demás, una maravilla, porque ya pueden jalar desde el Google Drive para la plataforma. Es sumamente sencillo. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que a mí me gusta hacer en particular es dividir mi clase, mi área de trabajo por capítulos, si ustedes quieren, o por fechas. Por ejemplo, vamos a trabajar en un taller de 2 días. El día de hoy es 6 de agosto. La siguiente clase es el 8, ¿no? El sábado 8. Entonces, voy a crear primero los temas. Ahí está. Pincho en tema. Y le voy a dar un nombre. Por ejemplo, en este caso le voy a decir clase del 6 de agosto. Y ahí está. Le he dado el nombre. Añadir. Muy bien. Acabo de crear una sección. Voy a crear una nueva para que ustedes la vean. Me voy a ir a crear. Me voy a tema. Y aquí coloco mi clase del 10 de agosto. Y en este caso es el, en este caso es el Moodle. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Con esto ya voy ordenando un poquito la clase y les voy avisando a mis estudiantes que está organizado por secciones. Ustedes pueden hacer lo mismo, por ejemplo, en lugar de llamar clase del 10 de agosto, pueden colocar, por ejemplo, capítulo 1, introducción a anatomía. Bueno, no sé, algunos que son médicos me van a perdonar, no sé mucho de eso, pero podrían colocar capítulo 1, anatomopatología, por ejemplo. Capítulo 2, fisiología. Capítulo 3, y bueno, y así seguimos, ¿no? Entonces, cuando vayamos colocando los materiales, los vamos a ir colocando donde corresponde. En este caso, cuando hablamos cuando hablamos en mi caso, si se dan cuenta, he creado ya las secciones, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría, por ejemplo, es colocar un documento o una presentación para mis estudiantes. ¿Qué les parece? Yo podría, por ejemplo, colocar la presentación de PowerPoint que he utilizado con ustedes, la podría colocar en la plataforma. Entonces, me voy a crear, después de que ya he creado las secciones, y voy a
hacer clic en material. Esto me indica que voy a subir algún documento. Acá yo tengo ya el título. En el título, por ejemplo, podría colocar presentación clase EVA, por ejemplo. En la descripción podría colocar algo. ¿Para quién va a estar? Evidentemente para la clase, ¿sí? Por eso esto está inhabilitado. Pero aquí puedo decir que es para todos los estudiantes o para algunos estudiantes. Si, por ejemplo, yo tendría matriculadas varias personas, debajo de este elemento me aparecerían los nombres. Entonces yo podría ir tiqueando para quienes va a estar disponible el documento, ¿sí? Y luego me pregunta en qué tema va a estar. ¿Recuerdan de que hemos creado clase del 6 de agosto o clase del 10 de agosto? Entonces aquí escojo dónde va a estar guardado. En este caso, en la del 6 de agosto. Ahora bien, ya le he dado mi título. Ahí está con acento. Le he dicho que va a estar en esta sección, clase del 6 de agosto. Y en la parte inferior tenemos dos elementos, que es justamente uno de ellos es el añadir y el otro es el crear. En añadir es justamente donde podemos buscar nosotros elementos de Google Drive. Podemos crear elementos de Google Drive. Tenemos la opción de enlaces, archivo, tenemos YouTube. ¿Sí? Podemos utilizar cualquiera de estos 4 elementos o podríamos crear algún documento desde cero. Por ejemplo, podríamos crear un documento, una carta, un texto. Podríamos hacer presentaciones, haríamos hojas de cálculo parecidas a las de Excel, dibujos o formularios. Sin ningún problema los podríamos crear desde cero. En mi caso, lo que yo quiero es añadir justamente un archivo, que es la presentación que hemos utilizado. Muy bien, ahí está. Elementos recientes. Bueno, tengo varios. Yo voy a utilizar la opción subir. Voy a buscar la opción browse y voy a buscar en mi computadora el archivo que estoy utilizando. Y si me esperan, voy a encontrarlo. Aquí está. Por ejemplo, ¿qué son los entornos virtuales de aprendizaje? Muy bien. Ahí va subiendo el documento. Esperamos un momento, por favor. Muy bien, ya subió. Mientras más grande es el documento, tarda un poquito, no se olviden, ¿eh? Entonces, como pueden ver, ya acabo de subir la presentación, ya está acá. Lo único que tengo que hacer es pinchar en publicar. Aquí hay una cosa bonita de esta plataforma. Podemos programar que las actividades o que los elementos les vayan apareciendo a los estudiantes en determinados momentos. Por ejemplo, yo puedo pedirle que esta presentación esté disponible desde este momento. Entonces, pincho en publicar y automáticamente les va a aparecer. O puedo programar. Si pincho aquí en el triángulo, puedo programar que sea un día a una hora determinada que les aparezca a los estudiantes. Entonces también es bastante versátil en ese sentido. Por ejemplo, si ustedes van a dictar una clase o están queriendo dictar un curso durante 3 días en La Paz, por ejemplo, y estamos hoy en Cochabamba, yo puedo subir todo el material a la plataforma, pero lo que yo no quiero es que mis estudiantes vayan perdiendo la atención y que vayan a buscar los materiales de mi segunda clase cuando lo que quiero es que estén atentos a los materiales de la primera clase. Entonces, con esto yo puedo ir programando y puedo decirle, este material quiero que les aparezca el martes, este quiero que les aparezca el miércoles, o este quiero que les aparezca de inmediato. Entonces, pueden tranquilamente trabajar en ese sentido. Yo lo voy a publicar de inmediato y en este caso el material ya les va a aparecer a nuestros estudiantes. Aquí está en la clase del 6 de agosto, aquí está justamente la presentación que acabamos de subir. Entonces pinchan y bueno, en este caso se les va a abrir la presentación de PowerPoint. No va a existir la necesidad de que el estudiante la baje a la computadora y que desde la computadora lo abra con un programa. En este caso, la plataforma ya la pone en línea, ya la muestra directamente a nuestros estudiantes. Con esto también ganamos mucho. Hay que ser bien sinceros. Muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando mandamos una presentación, muchos de sus estudiantes lo que les va a decir es, pero profe, no puedo abrir. O sea, me ha dado un error. Y resulta de que el error no es el documento que ustedes hubiesen mandado, sino la computadora de su estudiante, que muchas veces no está en buen estado y puede no abrir un documento. Entonces, con esto también garantizamos de que el estudiante vaya a ver el archivo. ¿Por qué? Porque va a aparecer en línea, justamente.
¿sí? Entonces, voy a volver donde estaba antes. Si se dan cuenta, es bastante versátil. Puedo incluso ir ordenando un poquito. En este caso, por ejemplo, he ido ordenándolo porque quiero que esté en orden cronológico. Y puedo ir agregando todo tipo de elementos. A ver, una cosa bien entretenida es trabajar con los videos, por ejemplo. Si ustedes quieren que sus estudiantes vean un video sobre un tema específico y en concreto, se puede hacer sin ningún problema. Por ejemplo, yo voy a abrir, vamos a ver, voy a abrir un canal de YouTube, por ejemplo. Ujú. Un segundo, ahí está. Por ejemplo, estoy acá. Tengo, por ejemplo, muy bien, aquí hay unas clases, por ejemplo, de recursos humanos que son bastante entretenidas, que me gustaría compartir con mis estudiantes, ¿sí? Entonces, lo único que yo hago acá es, voy a ponerme en pausa, un segundito para que no nos moleste. Ahí está. Una vez de que yo estaría viendo el video, por ejemplo, ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es copiar la URL en su navegador, en la parte superior. La voy a copiar y retorno al Classroom. Perdón, no era en este. Este ya lo voy a cerrar para que no me confunda. Ahí está. Y vuelvo acá. Entonces le digo crear. Le digo material. Pero en este caso les cuento, hay una mejora en la plataforma desde hace unos 4 o 5 meses. Les voy a explicar video sobre recursos humanos. Digamos que yo quiero mostrarles esto a mis estudiantes. Cuando me vengo a añadir, puedo irme directamente a la opción que dice YouTube en la parte de abajo. Entonces no tendría la necesidad de ir a abrir una nueva pestaña y copiar. Directamente puedo buscar aquí el video. ¿Sí? Puedo buscar el video o puedo, como he hecho hace un momento también, copiar la URL y pinchar y poner la URL ahí. Cualquiera de las dos formas les va a servir. En mi caso, yo ya tengo esto, le digo añadir y ya está. En todo caso, le digo dónde va a estar en la clase del 6 de agosto, va a estar para todos los estudiantes y le digo publicar. Entonces, ahí está. Aquí está el video sobre recursos humanos. Cuando el estudiante pinche, va a poder ver el video sin ningún problema. De alguna forma, lo bueno de esto es de que puedo subir todo tipo de material. Puedo subir documentos de Word, de Excel, de PowerPoint. No hay ninguna limitante. Puedo subir videos, han visto. Lo subimos a un canal de YouTube y desde ahí lo jalamos. E incluso, yo les decía que el nivel de integración es tal de que podemos utilizar, por ejemplo, nuestros espacios de Google Drive. Si pinchan Google Drive, van a poder entrar al Google Drive y van a poder ver los documentos que tienen guardados en ese repositorio de información. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, aquí también tengo presentaciones, tengo algunos libros, entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar el elemento y le digo insertar, con lo cual ya hemos ganado mucho. Se han dado cuenta este libro completo que son algunas dinámicas que yo les había comentado que utilizo en mis clases. Puedo compartirlas con todos simplemente jalándola desde el repositorio. Le puedo dar un título. Por ejemplo, dinámicas. Y en este caso ya puedo empezar la interacción. ¿Se acuerdan que yo les decía que los elementos de interacción son muy importantes en este sentido para poder crear el conocimiento? Lo que yo puedo hacer es en la descripción ya empezar con algunas preguntas a mis estudiantes. Por ejemplo, ¿qué opinan del libro? Podríamos colocar cuál su dinámica preferida, por ejemplo. ¿Sí? Y la voy a mandar a la plataforma de inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Voy a esperar. Sí. Esperamos un ratito. Ahí está. Miren,
he creado, aquí está dentro de la clase del 6 de agosto, aquí está la dinámica que acabo de crear hace un momento, ¿sí? Si entro al espacio, ya voy a empezar aquí en pinchar material, en ver material, voy a ver el elemento, ¿sí? Aquí está, ¿qué opinan del libro? Aquí está justamente el comentario, y puedo ya empezar la interacción con los estudiantes. Entonces, este trabajo de interacción es sumamente importante y es justamente yo lo que les decía. En base a la interacción podemos generar bastante podemos llamar la atención de nuestros estudiantes, podemos hacerlo entretenido y esta parte realmente es enriquecedora, ¿sí? El hecho de poder interactuar hace de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se enriquezca. Entonces, voy a volver, perdón, no la clase aquí. ¿Se acuerdan cómo en el tablón les decía que era un espacio donde se van a ir mostrando los elementos que vamos creando y subiendo? Miren, poco a poco ya se les va a ir mostrando todas las actividades que van poniendo. En el trabajo de clases, por ejemplo, ahí están los elementos que estamos cargando. Entonces, es sumamente versátil, sumamente fácil de manejar. Se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, ahora solamente hemos interactuado con la opción de temas, con la opción de material. El material me permite subir documentos, videos, fotografías, ¿sí? Desde la computadora o incluso desde desde mi cuenta de Google Drive, por ejemplo, ¿sí? También puedo crear espacios para que mis estudiantes puedan subir una tarea, que es lo más común. Por ejemplo, aquí tengo la opción tarea, que es bien sencillo. Por ejemplo, voy a crear un espacio que diga envío de trabajo 1, ensayo. Por ejemplo, ese es el título. Instrucción, le voy a dar instrucción. Lea el documento y elabore un ensayo. Siempre les aconsejo de que las instrucciones sean lo más claras posibles. En este caso voy a colocar algo escueto. Se van a fijar las instrucciones para el día sábado. Intento que sean lo más detalladas posibles y ya van a ver un poquito cómo se gana con esto, ¿sí? Lo que estoy creando es un espacio para que los estudiantes puedan subir un documento, ¿sí? En este caso solamente le he dado el nombre, le he dado la instrucción. Podría agregar un elemento de apoyo, por ejemplo, el documento, ¿sí? Es decir, en el espacio envío de trabajo 1 le estoy diciendo que lea un documento y elabore un ensayo. Entonces, a lo mejor el documento ya está en otro sector de la plataforma, muy bien, pero si quiero lo puedo también agregar nuevamente. Entonces, subo y adjunto el documento para que lo pueda leer. Va a ser una actividad para todos los estudiantes o tal vez para algunos. La puntuación, el ensayo son sobre 10 puntos. Por ejemplo, le puedo decir que la fecha de entrega va a ser, por ejemplo, el 10 de agosto y la hora hasta la medianoche van a tener para poder hacer la actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está. ¿Dónde lo voy a agregar? Lo voy a agregar a la actividad del 6 de agosto. Entonces, si se dan cuenta, ya he creado un espacio en el cual sus estudiantes van a poder subir alguna actividad y la puedo lanzar directamente a la plataforma. Es bastante entretenido, no es difícil, ahí está. Aquí está la instrucción. A mí como profesor me está mostrando cuántos han presentado y cuántos se les ha asignado. A mí me aparece 0,0 porque no tengo ningún estudiante en este momento en la clase, pero si por ejemplo tendría 20 en asignadas, me aparece 20 y cuántos de los 20 han presentado la tarea justamente en esta parte. Entonces podría ver 5 de 20, 10 de 20, ¿no? Donde hago clic en pinchar, me aparecería la lista de todos los estudiantes y los trabajos que hubiesen subido. Entonces, al lado del nombre me aparece un espacio para calificar sobre 10 puntos en este caso. Sí, es bastante sencillo de calificar. Entonces, no es nada complicado. Realmente es bastante cómodo el trabajar con una plataforma de ese tipo. ¿Se acuerdan que yo les decía que esté integrado con todo? En el calendario de Google justamente ya aparece como actividad el día 10.
Miren, aquí en los calendarios está ticado incluso el cálculo 1 e integrales, justamente porque a mis estudiantes les tiene que aparecer justamente en su calendario las actividades que voy realizando. A mí no. ¿Por qué? Porque yo no soy estudiante. A los estudiantes sí, porque ellos son los que tienen que subir la actividad. A mí como profesor no me va a aparecer, pero al estudiante en el calendario sí. Cuando pinchen en el 10, les aparece aquí una actividad grande que dice tienes que presentar hoy la tarea. Además, un día antes les llega un correo electrónico que dice, Ronald, tienes que subir una tarea. Ojo, no te olvides. Entonces, la integración de las plataformas es excelente, ¿sí? Es por esto que es una de las herramientas más utilizadas en los colegios hoy en día. Muy bien. Y de alguna manera, también podemos hacer otro tipo de cosas entretenidas. Por ejemplo, ¿qué cosas entretenidas? Un cuestionario, por ejemplo. Podemos hacer un cuestionario en línea sin ningún problema. Vamos a ir a crear, voy a crear tarea de cuestionario. Esta parte la han mejorado, antes no había esta opción, pero ahora está muy bien hecha. Voy a colocar, por ejemplo, cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a hacer un examen, por ejemplo. Instrucciones, tiene que realizar el siguiente cuestionario. Tengo ya en la parte inferior un blank quiz, que quiere decir un examen en blanco que está listo para que yo lo pueda modificar. Antes de hacer el cuestionario le voy a decir que es para todos los estudiantes. Va a ser, por ejemplo, sobre 50 puntos. La fecha en la cual van a tener que realizarla va a ser el día 11 hasta la medianoche. ¿Sí? Después va a estar en el tema número 2. Ahí está. Ahora sí, esa era la configuración básica. Me voy a ir al blank quiz. Al blank quiz y voy a... Aquí estamos. Le voy a dar un nombre para que no se vea feo. Muy bien. A continuación, ahí está, puedo hacer una pequeña descripción. Y aquí está nuestra primera pregunta, ¿sí? Ya por defecto nos pone una. Esta es de tipo option, aquí está justamente el tipo de pregunta que puedo hacer. Esta voy a ponerla como pregunta número 1, por ejemplo, que son los EVA, que son los entornos virtuales de aprendizaje. Aquí está el tipo de pregunta. Puede ser, por ejemplo, una respuesta corta, puede ser un párrafo donde el estudiante tenga que escribir, puede hacer una casilla para tiquear 1, 2 o 3 elementos, puede hacer un elemento desplegable, ¿sí? Que seleccione de una lista, subir un archivo, por ejemplo, que yo le pida que haga la resolución de un ejercicio y que luego me suba, por ejemplo, la foto del ejercicio que ha realizado. Hay muchas actividades, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, esta es de opción múltiple, ¿sí? Entonces, ¿qué son los EVAs? Por ejemplo, vamos a decir, es el nombre de una mujer, por ejemplo. Voy a añadir otro. Son entornos virtuales de aprendizaje. Y vamos a colocar uno que diga es la esposa de... Ahí está. Vamos a ver. Muy bien. Lo bueno de esto es que podemos decirle al estudiante, perdón, le podemos decir a la plataforma cuál es la pregunta, la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, aquí donde dice clave de la respuesta, si pinchamos, le decimos, ok, esta pregunta es sobre 5 puntos, solo esta pregunta, por ejemplo, y la respuesta correcta es esta, ¿sí? Y le digo, listo. Entonces, con esto ya le he dicho al sistema, a la plataforma, de que esta pregunta tiene 3 opciones y la correcta es esta de acá, por eso está tiqueada. ¿Ok? Ahora bien, puedo seguir agregando más preguntas. Saben ustedes, no es problema. Y puedo volver incluso a la que estaba haciendo antes. Por ejemplo, si yo tengo 5 preguntas y yo quiero que esta sea obligatoria, pincho ahí y ya está, o la puedo eliminar incluso. En mi caso, no es obligatorio. Bueno, eso no importa. Vamos a la pregunta 2. Podría decirle, por ejemplo, describa los entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo.
En este caso, yo le voy a decir que sea de tipo párrafo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un espacio, un cuadro, donde la persona va a tener que escribir en lenguaje natural el texto, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿sobre cuántos puntos? Este era sobre 5, aquí le podríamos decir que va a ser sobre otros 5 puntos, o 10, por ejemplo, ¿no? Y así vamos armando el cuestionario. Vamos a armar las que deseamos. Tenemos, como les decía, respuesta corta, el párrafo, la casilla, desplegable, subir los archivos, escala lineal. O sea, se puede hacer un montón de cosas bastante entretenidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una más. Veamos, una respuesta corta, ¿no? Entorno virtual de aprendizaje son los, y aquí podríamos, por ejemplo, colocar Eva, Evo, vamos a jugar con las palabras. Entonces, yo acá le digo, cuando me vengo acá, yo le digo que la respuesta correcta es esta. Podría decirle que hay 2 respuestas correctas incluso, ¿ok? Y en este caso le doy otros 5 puntos, por ejemplo. Lo bueno de esto es que también puedo añadir un comentario, ¿sí? Después de que el cuestionario ha sido resuelto y lo envían para revisión, automáticamente al estudiante le puede salir el texto que ustedes puedan colocar aquí, ¿sí? E incluso pueden añadir como retroalimentación un video o un enlace, una URL. Es bastante práctico en ese sentido. De esta manera pueden ir armando ustedes los cuestionarios con todas aquellas preguntas que deseen. Muy bien. Puedo enviar este cuestionario por correo a mis estudiantes o puedo mandar el enlace a mis estudiantes por WhatsApp, si ustedes quieren. En mi caso, una vez de que he hecho esto, lo único que tengo que hacer es volver a la plataforma. Este nombre se les va a actualizar, no se preocupen, ¿sí? Voy a cerrar esto y ya está hecho mi cuestionario. Ahí está, ya le he dicho crear la tarea y lo único que le digo es que lo ponga en la plataforma. Muy bien, ahí está. ¿Dónde estamos? Aquí está, el cuestionario en la parte de abajo. ¿Sí? Ahí está el nombre que yo le he dado, cuestionario Eva, y puedo yo ir viendo cómo le saldría a mi estudiante el cuestionario. ¿Sí? Puede ir respondiendo y lo puede mandar. Y la puntuación que se sacó. Y ahí me dice, te has equivocado, lo hiciste bien o lo hiciste mal, ¿no? Es bastante práctica en ese sentido. De alguna manera, esta plataforma en su versión gratuita, que es la que ustedes están viendo ahora, tiene todo lo necesario para poder trabajar en una clase. Todo lo necesario. Es más, algunas veces, por ejemplo, a ustedes les gusta decirles a sus estudiantes, muy bien, señores, hay un artículo que quiero que ustedes lo lean y en base al artículo podamos hacer un cuestionario en la semana. Entonces, en lugar de que ustedes le manden por WhatsApp el artículo o que se los manden por correo, pueden agregar directamente un material y donde le dicen añadir le podrían dar el enlace, ¿sí? Y ustedes seleccionan y colocan aquí la URL del artículo que ustedes se lo quieren mandar a sus estudiantes. Entonces es bastante práctica la plataforma, es bastante sencilla de manejar. En su versión gratuita es realmente excepcional. A mí me gusta mucho, por eso los colegios ahora están usando bastante. Y de alguna manera es una herramienta que ustedes podrían utilizar si están dictando clases. ¿Sí? De alguna manera no tendrían que preocuparse, podrían usar esta herramienta, sus estudiantes la podrían usar sin ningún problema. Lo único que van a necesitar es contar con una cuenta de correo de Gmail. Eso es lo único como limitante. Ustedes van a poder hacer todo tipo de actividades desde un punto de vista estudiante, ¿sí? De alguna manera era justamente lo que yo quería hacerles entender ahora, que si bien existen muchos elementos disponibles para ustedes, hay algunos que son bastante sencillos de manejar y que son realmente entretenidos de manejar. Este es bastante sencillo de manejar. Por ejemplo, tengo la plataforma, y me voy a permitir mostrar eso. Tengo la plataforma del colegio de mi hijo, por ejemplo, que está basado en esto, donde son niños de 8 años, 9 años,
donde vamos a poder ver cómo los profesores se han ido dando formas para poder interactuar con esta plataforma. Muy bien, un segundo y les muestro. Ahí está, por ejemplo, ese es el curso. Dentro del curso, los niños ya tienen su tablón, su stream en este caso, porque está en inglés, y los profesores les van dejando las actividades, y ellos entran y es más, ya empiezan a interactuar con los profesores, ¿sí? Por ejemplo, hay comentarios de los niños en los cuales ya empieza a haber interrelación entre ellos incluso. En el trabajo de clases todo lo han organizado por materias, fíjense. Están las materias y cada materia dentro ya tienen todas sus actividades. Y las actividades, de nuevo, están muy bien detalladas por los profesores. Entonces le dicen, muy bien, tenemos esta actividad, tenemos que leer esto y tenemos que subir el trabajo después. Entonces, la han empezado a utilizar muy bien en el medio de estas plataformas y de alguna manera es un buen elemento del cual ustedes puedan basarse o agarrarse para poder utilizar si es que están dictando clases y no tienen una plataforma de este tipo. Lo que teníamos programado para hoy justamente era eso, dividir la clase en dos, lo que son los entornos virtuales de aprendizaje y lo que son los entornos virtuales de aprendizaje desde un punto de vista estudiante, ¿sí? ¿Qué ocurre? Evidentemente son 6 horas de taller, son 3 horas hoy y 3 horas el sábado. Pero yo ya les decía, el trabajo que yo realizo es diferente. Por eso, es más, la actividad la vamos a terminar el día de hoy, en un momento más. Solo hemos estado 2 horas hemos estado juntos. El día sábado no creo que estemos más de 40 minutos en una sesión de Zoom. Lo que vamos a hacer es interactuar directamente en la plataforma basado en el plan de clases. Entonces, es mejor poner manos a la obra. Vamos a trabajar con el Moodle el día sábado desde un punto de vista estudiantes. Vamos a participar en foros, vamos a subir trabajos, vamos a hacer cuestionarios. Entonces, hay actividades para cada día. Hay una actividad para el viernes, hay una actividad para el sábado, una para el domingo, una para el lunes. No son largas, tampoco los quiero agobiar, pero sí son realmente actividades que a ustedes les va a permitir interactuar en la plataforma y sentirse con confianza a lo largo de estos siguientes 4 a 5 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día lunes nos vemos a las 9, ¿les parece? Se les va a mandar ya la misma URL para la sesión de Zoom por el grupo de WhatsApp. Yo también estoy en ese grupo. Entonces, el día sábado nos vemos a las 9 de la mañana para poder poner las reglas de juego para el día sábado, domingo, lunes, martes, ¿sí? Al mismo tiempo, se les va a enviar, presumo que mañana, a cada uno de ustedes, un usuario y una contraseña de acceso a nuestra plataforma. No se preocupen, porque yo con ustedes voy a acceder a la plataforma el día sábado y les voy a mostrar cómo acceder, para qué les va a servir la plataforma y cómo desde la plataforma acceder a los contenidos y otras cosas más. O sea, pierdan cuidado aquellos que son nuevos y no conocen nuestra plataforma, ¿sí? Les presentaré el plan de clases para los siguientes días, el día sábado. Así que, bueno, aquellos que querían dormir temprano, estamos a tiempo todavía. O aquellos que no hemos cenado, podemos ir a cenar. Así que nada, espero que haya sido entretenida la clase de hoy. Sí, ya ha sido entretenido ver también. Acabo de ver un nene por ahí colgando que se ha colado. Algunos que estaban ahí conversando con alguien que se han olvidado que la cámara estaba encendida también, ¿no? Entonces, eso es común, han visto, ¿no? Toda esta temporada se están mostrando cosas chistosas, ¿no? De repente la cámara estaba encendida y pasó alguien por ahí. ¿Qué me pasó la semana pasada, por ejemplo? Yo estuve aquí trabajando y vino mi esposa y no se dio cuenta que estaba con la cámara encendida explicando algo. Y de repente se pone delante mío haciendo monerías, ¿no? Como que haciéndose la burla para que yo me ría un poco.
Pero claro, pues cuando se dio cuenta, imagínense, yo creo que todos los de mi clase estaban más entretenidos por las monerías que hacía mi esposa que la clase que yo estaba dictando, ¿no? Hace un rato vimos a Lisette con su esposo y con su nena ahí colgando por la ventana. Entonces, imagínense, son cosas bonitas de las cuales podemos ganar todos, ¿no? Así que, bueno, Es que estamos creo los dos en el diplomado. hay que aprovechar. ¿Saben qué? Sí. Les voy a ser sincero. El volver a hacer un diplomado o el hacer un diplomado o un posgrado en concreto, o sea, realmente conlleva muchas cosas. A ver, les voy a contar algo bien cortito. Eh, Tengo un programa de maestría en intervención sistémica. Está orientado al ámbito de la psicología, la orientación sistémica e institucional. Resulta de que la media de edad en esa maestría es de 50 más o menos, promedio. Cuando uno ve el aula, ve a personas realmente mayores, ya gente hecha y derecha, profesional, de trayectoria, entonces que han vuelto a las aulas justamente para especializarse en este ámbito. Lo que ocurrió es que una de estas oportunidades, uno de los profesores me dijo, lamentablemente no puedo ir, tengo un inconveniente, pero solo tengo que tomar un examen. Y creo que por favor tú me ayudes, solamente les damos el examen, tú te quedas con ellos y me los controlas un poco. Resulta de que yo dije, bueno, va. Entonces ahí me di cuenta de que hay un momento donde les entrego a todos el examen y bueno, pues no pensaba yo ver personas ahí hechas y derechas y mayores, realmente con años de trayectoria, alguien que tú te le acercas y le dices, doctor, ¿cómo está? Un gusto verlo. Cuando de repente veo por este lado cómo pues empezaban, ¿no? Empezaban a hablar entre dos. No sabía qué decirles, o sea, por favor, silencio, ¿qué les iba a decir? No, pues, o sea, ¿cómo están? Está interesante el examen, ¿no? Cuando de repente pues veo a este otro lado una señora que movía su manita así bien bonito, una señora mayor, así súper seria, pero agarraba la manga de su chompa y la volcaba para poder ver algo ahí abajo. Entonces no sabía si reírme o qué. Luego de esto, eso no fue nada. Lo mejor fue cuando de repente se levantó alguien y me vino a hablar. Y yo le dije, pero no es mi materia, solo estoy controlando. Pero usted tiene que saber algo. Y logró que me dé la vuelta un poco para que los de este lado empiecen a copiar. Luego de todo este examen, me reuní con el profesor, le expliqué todo esto que también se reía conmigo y le terminamos dando un nombre que la llamábamos el síndrome del estudiante mayor de posgrado, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque cuando las personas vuelven a las aulas, vuelven a hacer un diplomado, vuelven a hacer una maestría, se vuelven niños nuevamente. Yo ya les decía la otra vez, cuando tenía una clase presencial y no me conocían en el aula, yo les dije, vámonos, y todos decían, sí, sí, vámonos, y nos fuimos a comer salteñas. O sea, no hacíamos eso en colegio, claro que sí, hacíamos eso. Nos chacharemos, vámonos, el profesor no va a venir. O sea, y era pues, era adrenalina pura saltarse el muro del colegio. Entonces, vuelven a las aulas y pasa de nuevo lo mismo. Yo les soy sincero, cuando teníamos clases presenciales en el posgrado, los sábados en la mañana, los que tenían clases de 8:30 a 1:30, a las 10 de la mañana llamaban para que les traigan salteñas de los castores, los que tenían clases en la noche traían pizzas interminables de Elis, o sea, se volvía un lugar de comida, no saben, o sea, yo no quería quedarme después de las 8 de la noche en el posgrado porque moría de hambre al ver las cosas que pedían. Y realmente era interesante porque yo veía personas mayores, serias, que venían a pasar clases así a las 7 de la noche, ¿no? Que yo los veía, qué sé yo, abogados en sus bufetes, todos serios, de la corte y el juez y la doctora, y de repente entraban y antes de sentarse de sus bolsillos sacaba un dulce y le invitaba a su amiga, o de repente decía, hemos traído sándwich para compartir en el aula. O sea, realmente en las clases presenciales hay muchas cosas lindas para hacer y realmente son súper entretenidas. Quizás esa es una desventaja para ustedes porque lo vamos a hacer 100% virtuales, pero hay muchas otras cosas interesantes para hacer, ¿no? Ahí ya hemos visto un par de personas que se han colado
en sus cámaras y sonreían. Entonces, espero que sean entretenidas sus clases a lo largo de estos meses, ¿sí? Espero que esta pequeña clase que hemos tenido les haya abierto un poquito los ojos a ciertos conceptos y definiciones que van a utilizar a lo largo de su vida profesional. Y el día sábado en concreto ya vamos a empezar a trabajar de forma virtual, después de que yo les dé una pequeña introducción de lo que es nuestra plataforma y cómo acceder a ella con los usuarios que les vamos a dar, ¿sí? Probablemente entre todos ustedes hay estudiantes de pregrado, hay muchos estudiantes de la Católica con nosotros también que toman este diplomado, que ya conocen nuestra plataforma, entonces estoy seguro que se van a sentir como en casa. Entonces ellos también les van a comentar a ustedes de que no es complicado trabajar con nuestras plataformas, que es sumamente sencillo. Lo único que necesitan es paciencia, respirar profundo y sonreír porque es la única forma de seguir adelante, ¿sí? Bueno, creo que la promesa es deuda. Yo les había dicho que no íbamos a estar más allá de las 9. Entonces es temprano, aprovechen de estar con su familia, cuídense mucho. Ha sido un gusto conversar con ustedes el día de hoy, aunque no han hablado mucho. Me hubiese gustado que hablen un poquito más. Pero espero que para el sábado estemos más sueltos todos nosotros y podamos hablar un poquito más en detalle, ¿sí? La grabación de la clase de hoy se las voy a compartir el día de mañana para que la puedan guardar si así lo desean. Y las presentaciones que acabamos de ver hoy, junto con la que vamos a tener el día sábado, la van a tener en la plataforma para que la descarguen también. Bueno, entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, encantado de responderla. Si no, nos estamos encontrando el día sábado a las 9. ¿Alguien, alguna duda? ¿No? Una pregunta, buenas noches. Miguel, sí. Con realizar actividades se refiere a que vamos a entregar ese día mismo los trabajos o algo así. Cuando hablamos de actividades en entornos virtuales de aprendizaje, hablamos de todo elemento de interacción que puede existir en una plataforma. Una actividad puede ser desde entregar un trabajo a participar en un foro o realizar un cuestionario. Entonces, cuando yo hablo de actividades, estoy hablando de algunas cosas que vamos a hacer en la plataforma en base a las instrucciones que yo les voy a dar. Desde la modificación del perfil, ¿sí? Que es una actividad. El hecho de que ustedes entren a la plataforma, modifiquen el perfil, es una actividad, hasta la actividad de un cuestionario que vamos a terminar realizándolo el día martes, lunes o martes. Voy a ver un poquito el tema de los tiempos, ¿sí? Pero cuando hablamos de actividades, hablamos de todo tipo que permiten interacción, ¿sí? Así que no solamente subir un trabajo. Ya, y o sea, es en el día, digamos, en el día. A medida que va Sí, es que no te preocupes mucho, Miguel, porque no son actividades grandes. Te soy muy sincero. Yo creo que cuanto mucho vas a tardar 30 minutos al realizar una actividad. Cuanto mucho. Entonces, solamente es que te programes un poquito y sí son actividades para realizar en el día. En el plan de clases que yo les voy a entregar el día sábado en la mañana, están descritas las actividades junto con el tiempo que van a tener para realizar. Pero el tiempo es durante el día hasta la medianoche. Por ejemplo, vamos a tener nuestra sesión sincrónica el día sábado a las 9. Vamos a terminar, por ejemplo, para las 10 y ustedes sin ningún problema van a poder hacer su actividad de inmediato o van a poderla hacer en la tarde o en la noche. No hay ningún problema. Ya, listo, muchas gracias. A ti, Miguel, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Bueno, espero haberme hecho entender, espero haber sido claro y si alguien tuviese alguna duda, no hay problema, encantado para ayudarles y responder. Y después de que termine el taller, si alguien tuviese alguna duda adicional para poder elaborar algún curso, en caso de que quieran usar esta plataforma, también encantado. Tengo muchos videos que se los puedo también proporcionar. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos encontramos el día sábado a las 9. ¿Les parece? Sí. Muchas gracias. ¿No? Gracias. A ustedes. Gracias.